No sabemos ni cómo bautizar la receta que vamos a hacer hoy, pero estas tartas saladas de bacon, cebolla, tomate, queso, huevo son una delicia, son súper fáciles para cuando vienen invitados y os van a dejar picuetos. Hoy, en la cocina directo al paladar, la receta sin nombre que trataremos de bautizar en los próximos minutos. Esta receta ha sido uno de los grandes hits de mi suegra antes de su muerte. Las preparaba siempre que tenía invitados a casa, es decir, casi todos los días. La encontró buceando en Facebook bajo el nombre de Petit Cake Salé, como se diga en francés, porque yo no pronuncio muy bien, y el caso es que están de muerte. En casa las llegaban a bautizar como tartiflette, aunque nada tienen que ver con esta elaboración francesa. Nosotros la vamos a llamar igual tartas saladas de bacon, queso y tomate, ¿os mola? Para esta receta necesitamos un molde como para hacer magdalenas. Y lo primero que vamos a hacer es untarlo en mantequilla. Si tenéis la mantequilla en temperatura ambiente, pues mejor que mejor. Si no, lo podéis meter unos segunditos en el microondas y listo. Esto es solo para que luego no se nos peguen, como ha ocurrido en alguna ocasión. No en este programa, por supuesto. Esta receta no tiene cantidades concretas, solo tenemos que seguir unos pasos para montar las tartas por el siguiente orden. Primero vamos a echar la cebolla picada, que hemos pasado por el microondas, nada, 1 minuto y medio, simplemente para que se haga un poquito. Se acabará de hacer en el horno, pero si la metemos cruda igual queda demasiado crujiente. Aquí vamos un poco a ojo, si ahí tiene alguna tiene un poquito más, otra un poquito menos, no tiene ninguna importancia. En España somos muy dados a tener que medir todo con gramos, todas las medidas, y eso es un poco absurdo, nunca se ha cocinado así. Lo importante es saber cómo es la técnica, cómo son los pasos, y luego el resto menos en repostería. Ahora vamos con el bacon. Podemos usar cualquier bacon en tiras de estos que venden ya cortado, cortarlo nosotros mismos. Simplemente echamos un poquito, lo voy a hacer con la mano, es más cómodo. El bacon se terminará de hacer en el horno. Bueno, se hará en el horno más bien. Si sois vegetarianos, podéis prescindir del bacon, echar por ejemplo unas setas, y se puede hacer perfectamente la receta también, o sin setas. Tomate picado, esto es tomate pera que sencillamente hemos pelado y hemos cortado en cuadraditos. Con la cebolla lo cubrimos así, bien, una cucharada más o menos por tarta. No pasa nada si se mezclan un poco los ingredientes, Luego, el truco de esta receta es que luego se echa huevo batido. Ahora os enseñaré qué es lo que hace junto al queso, que todo tenga consistencia y se pueda desmoldar bien. En realidad son como una especie de quiches sin masa, aptas para celíacos, por cierto. Queso, emmental o gruyère rallado. Esto echamos bien, ya casi hasta cu. Los franceses, es que el queso emmental rallado este lo usan para todo. Se compran, venden bolsas de kilo de queso rallado en esto, porque es lo que se usa también para las quiches. Esta receta la verdad es que es bastante francesa. Aunque no es del recetario tradicional, se nota que tiene todas las cosas que les gustan. Bacon, el queso, el huevo batido, vamos. Allí yo lo llaman lardons, al bacon a la panceta, no bacon, por cierto. A mí me gusta con bien de queso, ¿vale? Y ahora el toque final, y es que vamos a batir un par de huevos. A los huevos le echamos sal y pimienta. Tampoco mucha, porque ya el bacon va salado y tal. Bien de pimienta, como siempre, ya sabéis que yo soy fan. Y ahora con una cuchara, sencillamente lo que vamos a hacer es ir rellenando las tartas, para que se haga una argamasilla, que es lo que va a hacer que se junten, y ahí aplastamos un poquito. Creo que eso es como 3 cucharadas de huevo batido por tarta, apretamos así un poquito y ya está. El tema es que el huevo llega hasta el fondo y va a hacer todo el compacto. Ya están listas las tartas y ahora solo tenemos que cocinarlas durante unos 20 minutos a 200 grados. Ya tenemos el horno caliente, así que vamos para allá. Bueno, hemos puesto el horno 20 minutos, ya sabéis que cada horno es un mundo. Ponemos 20 minutos para que no se nos pase, para que esté al loro, para cuando estén dorados, sacarlo. Puede ser cuarto de hora, media hora, depende de vuestro horno. Han pasado 20 minutos y nuestras tartas están ya perfectas. Las vamos a sacar del horno, veis que están bien doradas. Y antes de desmoldarlas hay que esperar unos 10-15 minutitos a que se enfríen un poquito, porque si están muy jugosas se desmoldan peor, así que dadle unos minutos. Total, no vais a esperar porque vamos a cortar. One eternity later. Ya han pasado unos 15 o 20 minutos. Lo importante es que siguen calientes para servirlos y los vamos a servir en el momento, pero que podamos desmoldarlo ya con el huevo bien cuajado y con el queso sobre todo un poco más frío, porque si está fundente no se desmolda bien. Dicho esto, veis, es muy sencillito, además como le hemos echado mantequilla, con una espatulilla simplemente vamos sacándola. Puede que se quede a veces un poquito de cebolla, que es lo primero que pusimos en el fondo, pero ya ves tú, no pasa res. Porque veréis que son tartaletas que quedan muy jugosas, no son mazacotes. Y voilà.
Hasta aquí otro día más en la cocina directa al paladar. Decidme en los comentarios si os salen bien estas tartitas, si queréis que haga otra cosa, que se me acaban las ideas. Mentira, tengo una lista enorme, pero si me decís que haga algo, lo tendré en consideración. Esto bonito no es, pero está que te mueres.